Unidad 4. Las galaxias y nuestra galaxia. Objetivos específicos. Describir las características de las galaxias y de nuestra galaxia Vía Láctea. Las galaxias. Origen de las galaxias. En el universo hay centenares de miles de millones de galaxias. Cada galaxia puede estar formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. En el centro de las galaxias es donde se concentran más estrellas. Cada cuerpo de una galaxia se mueve a causa de la atracción de los otros. En general, hay además un movimiento más amplio que hace que todo junto gire alrededor del centro. Las primeras galaxias se empezaron a formar 1.000 millones de años después del Big Bang. Las estrellas que las forman tienen un nacimiento, una vida y una muerte. El Sol, por ejemplo, es una estrella formada por elementos de estrellas anteriores muertas. Muchos núcleos de galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la probable presencia de un agujero negro. Los movimientos de las galaxias provocan a veces choques violentos, pero en general las galaxias se alejan las unas de las otras, como puntos dibujados sobre la superficie de un globo que se infla. Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, nubes de gas, planetas, materia oscura, polvo y quizá energía oscura, unidos gravitacionalmente. De hecho, nuestro sistema solar forma parte de una galaxia, la única que hemos visto desde dentro, la Vía Láctea. Desde siempre hemos conocido su existencia, aunque naturalmente en la antigüedad nadie sabía de qué se trataba. Aparece como una franja blanquecina que cruza el cielo y de ahí toma su nombre, Camino de Leche. En cuanto al origen de las galaxias, se piensa que se formaron en los primeros momentos de vida de nuestro universo, unos 1.000 millones después del evento primigenio llamado Big Bang. En aquel entonces existían regiones cuya densidad era mayor que la media. Eran como pozos gravitacionales donde se acumuló la materia. Con el tiempo, estas regiones fueron evolucionando hasta formar las enormes estructuras que ahora vemos como galaxias. Evolución de las galaxias. Las galaxias, nuestro hogar, el hogar de las estrellas y de los planetas, existen de todas las formas y tamaños, desde majestuosas espirales hasta bolas gigantes de estrellas y gas. Estas inmensas ciudades estelares representan los bloques de construcción del universo en sí mismo. Cómo funciona el universo es testigo de la supuesta evolución de las galaxias, desde nubes de gas frío hace 13.000 millones de años hasta las magníficas espirales que llenan nuestro cielo nocturno. Enormes agujeros negros, oscuridad, monstruos gigantescos que esperan el acecho en el corazón de las galaxias y materia oscura y misteriosa moldean el pegamento que sostiene a todas las galaxias unidas. Los filamentos de gas unen las galaxias en una colosal red para dar forma a la estructura más larga del universo y protegerla de una fuerza aún más enigmática, la energía negra que amenaza con rasgar el universo. Tipos de galaxias. Las galaxias han sido clasificadas de acuerdo a su forma aparente. Según la clasificación de Hubble, se pueden considerar los 4 siguientes tipos, de los que los 3 primeros se conocen como galaxias regulares. El efecto Doppler es aquel conocido por Christian Doppler, al que primero se le ocurrió la idea en 1842. Él determinó que las ondas de sonido tendrían una frecuencia más alta si la fuente del sonido se movía en dirección al receptor y una frecuencia más baja si la fuente del sonido se alejaba del receptor. El efecto Doppler no solo se aplica a los sonidos, funciona con todo tipo de ondas. Esto incluye la luz. Edwin Hubble usó el efecto Doppler para determinar que el universo se está expandiendo. Hubble encontró que la luz de galaxias distantes está corrida hacia frecuencias más elevadas, hacia el rojo final del espectro. A esto se le conoce como el desplazamiento Doppler o como desplazamiento al rojo. Si las galaxias se estuviesen acercando, la luz se desplazará al azul. A. Galaxia elíptica. Una forma común
es la de galaxia elíptica, que, como lo indica su nombre, tiene el perfil luminoso de una elipse. Carecen de gas y polvo y están formadas por estrellas viejas, amarillas y de baja metalicidad, es decir, estrellas de la población tipo 2. Se supone que todas las galaxias elípticas gigantes tienen un agujero negro supermasivo en su centro galáctico. B. Galaxia espiral. Este tipo de galaxias tiene un núcleo o bulbo formado por estrellas de población 2, es decir, estrellas viejas, amarillentas anaranjadas y de bajo contenido metálico, y un disco con gran cantidad de gas y polvo interestelar, lo que indica formación de estrellas jóvenes, azuladas y muy metálicas, es decir, estrellas de la población de tipo 1, poblando los llamados brazos espirales que se forman como ondas de densidad de choque debido al movimiento de rotación de todo el disco galáctico de forma diferencial. Básicamente, las galaxias espirales se clasifican en dos grandes grupos, espirales normales y espirales barradas, con una barra de estrellas cruzando el núcleo. Las galaxias espirales normales se clasifican según el grado de apertura de los brazos en SA, SB, SC, es decir, desde menos a más abiertas. Las galaxias espirales barradas se clasifican también según el tamaño de la región nuclear y el grado de apertura de los brazos en SBA, SBB, SBC, SBD, SBM. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es espiral, con una clasificación en la secuencia de Hubble SBC. C. Galaxia lenticular. Tienen la apariencia de un núcleo con un disco, pero sin brazos espirales. Están formadas por estrellas viejas, poco metálicas y sin gas o polvo interestelar. Se diferencian de las galaxias elípticas en que sí tienen disco, al contrario que aquellas que solo presentaban un núcleo más o menos achatado. Y se diferencian de las galaxias espirales en que el disco es uniforme, esto es, sin brazos estelares debido a las ondas de densidad propias del movimiento diferencial de las estrellas alrededor del núcleo galáctico. D. Galaxias irregulares. Una galaxia irregular es una galaxia que no tiene ninguna forma definida. Son galaxias sin forma espiral, lenticular ni elíptica. Algunas galaxias irregulares son pequeñas galaxias espirales distorsionadas por la gravedad de un vecino mucho mayor. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. La galaxia de la Vía Láctea, Camino de Santiago o simplemente Vía Láctea es la galaxia espiral en la que se encuentra el sistema solar y por ende la Tierra. Según las observaciones, posee una masa de 10 elevado a la potencia 12 masas solares y es una espiral barrada, con un diámetro medio de unos 100.000 años luz. Estos son aproximadamente 1 trillón de kilómetros. Se calcula que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz, es decir, 8.500 parsec, el 55% del radio total galáctico. La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas 40 galaxias llamado Grupo Local, y es la segunda más grande y brillante tras la galaxia de Andrómeda, aunque puede ser la más masiva al mostrar un estudio reciente que nuestra galaxia es un 50% más masiva de lo que se creía anteriormente. El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa camino de leche. Esa es, en efecto, la apariencia de la banda de luz que rodea el firmamento, y así lo afirma la mitología griega, explicando que se trata de leche derramada del pecho de la diosa Hera. Rubens representó la leyenda en su obra El nacimiento de la Vía Láctea. Sin embargo, ya en la antigua Grecia, un astrónomo sugirió que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas. Se trata de Demócrito, 460 a.C. a 370 a.C., quien sostuvo que dichas estrellas eran demasiado tenues individualmente para ser reconocidas a simple vista. Su idea, no obstante, no halló respaldo. Y tan solo
hacia el año 1609 después de Cristo, el astrónomo Galileo Galilei haría uso del telescopio para observar el cielo y constatar que Demócrito estaba en lo cierto, ya que a donde quiera que mirase, aquel se encontraba lleno de estrellas. En 1610, Galileo, usando por primera vez el telescopio, confirmó la observación de Demócrito. Hacia 1773, Herschel, contando las estrellas que observaba en el firmamento, construyó una imagen de la Vía Láctea como un disco estelar dentro del cual la Tierra se encuentra inmersa, pero no pudo calcular su tamaño. En 1912, la astrónoma Leavitt descubrió la relación entre el periodo y la luminosidad de las estrellas llamadas variables cefeidas, lo que le permitió medir las distancias de los cúmulos globulares. Varios años después, Shapley demostró que los cúmulos están distribuidos con estructura más o menos esférica alrededor del centro del disco, en lo que denominó el halo galáctico. También mostró que éste no está centrado en el Sol, sino en un punto distante del disco en la dirección de la constelación de Sagitario, donde situó correctamente el centro de la galaxia. Esta estructura quedó confirmada cuando se observó desde el observatorio de Monte Wilson en California que el objeto espiral llamado Andrómeda estaba constituido por estrellas individuales y no era una mera nebulosa de gas como hasta entonces se creía. Hacia 1930, Trumpler descubrió el efecto de oscurecimiento galáctico producido por el polvo interestelar, con lo que se logró corregir tanto el tamaño de la galaxia como la distancia a la que se encuentra el Sol a los valores hoy en día aceptados. De acuerdo con estos datos, el sistema solar se encuentra a una distancia entre 8.000 y 10.000 parsecs de distancia del centro galáctico, aproximadamente a 2/3 de distancia. Todas las estrellas que componen la Vía Láctea están rotando alrededor del núcleo, que se cree que puede contar en su interior con un agujero negro. Las observaciones astronómicas referidas a galaxias distantes muestran que la velocidad de rotación del Sol alrededor de la galaxia es de unos 250 kilómetros por segundo, empleando aproximadamente 250 millones de años en realizar una revolución completa. Las estrellas próximas al Sol realizan una órbita relativamente parecida, pero las más cercanas al centro de la galaxia giran más rápido, hecho que se conoce como rotación diferencial. La edad de la Vía Láctea se estima en unos 13.000 millones de años, dato que se desprende del estudio de los cúmulos globulares y que concuerda con el resultado obtenido por los geólogos en su estudio de la desintegración radiactiva de ciertos minerales terrestres. La Vía Láctea, un camino en el cielo. En noches serenas podemos ver una franja blanca que atraviesa el cielo de lado a lado con muchas estrellas. Son solo una pequeña parte de nuestros vecinos. Entre todos formamos la Vía Láctea. Los romanos la llamaron Camino de Leche, que es lo que significa Vía Láctea en latín. Partes de una galaxia. La galaxia se divide en 3 partes bien diferenciadas. El halo. Es una estructura esferoidal que envuelve la galaxia. En el halo, la concentración de estrellas es muy baja y apenas tiene nubes de gas, por lo que carece de regiones con formación estelar. En cambio, es en el halo donde se encuentran la mayor parte de los cúmulos globulares. Estas formaciones antiguas son reliquias de la formación galáctica. Estas agrupaciones de estrellas se debieron de formar cuando la galaxia era aún una gran nube de gas que colapsaba y se iba aplanando cada vez más. Otra característica del halo es la presencia de gran cantidad de materia oscura. Su existencia se dedujo a partir de anomalías en la rotación galáctica. Los objetos contenidos en el halo rotan con un componente perpendicular al plano muy fuerte, cruzando en muchos casos el disco galáctico. El disco se compone principalmente de estrellas jóvenes de población 1. Es la parte de la galaxia que más gas contiene y es en él donde aún se dan procesos de formación estelar. Lo más característico del disco son los brazos espirales, que son 8, 2 brazos principales, Escudo Centauro y Perseo, así como 2 secundarios, Sagitario y Escuadra, en vez de 4 brazos similares entre sí, como se pensaba antes.
tiene un tamaño de 100.000 años luz de distancia desde un extremo a otro. El bulbo, o núcleo galáctico, se sitúa en el centro con un espesor de unos 10.000 años luz. Es la zona de la galaxia con mayor densidad de estrellas. Sin embargo, a nivel local se pueden encontrar algunos cúmulos globulares con densidades superiores. El bulbo tiene una forma esferoidal achatada y gira como un sólido rígido. También, al parecer, en nuestro centro galáctico hay un gran agujero negro de unas 2,6 millones de masas solares que los astrónomos denominaron Sagittarius A o Sagitario A. Su detención fue posible a partir de la observación de un grupo de estrellas que giraban en torno a un punto oscuro a más de 1.500 kilómetros por segundo, junto con las galaxias de Andrómeda M31 y del Triángulo M33, las nubes de Magallanes, es decir, satélites de la Vía Láctea, las galaxias M32 y M110, satélites de Andrómeda. Galaxias y nebulosas más pequeñas y otros sistemas menores forman un grupo vinculado por la gravedad. En total, hay unas 30 galaxias que ocupan un área de unos 4 millones de años luz de diámetro. Todo el grupo orbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de Virgo, a unos 50 millones de años luz.